Bienvenidos, compañeros, compañeras, a otro programa más de Universo UNED Derecho. Como dije en el programa anterior, hoy vamos a tratar los delitos de omisión. Para empezar, voy a recalcar o voy a hacer una clasificación general de los mismos. Por lo tanto, distinguimos entre dos grandes clases de delitos de omisión u omisivos: los delitos propios de omisión o de omisión pura y los delitos de omisión y resultado. Dentro de los delitos propios de omisión o de omisión pura tenemos que todos ellos son punibles por tipos de descripción omisiva, es decir, que todos ellos están tipificados en la parte especial de nuestro Código Penal, es decir, que están regulados expresamente en las leyes penales. Y dentro de los delitos de omisión y resultado tenemos dos clases: los delitos de omisión no causal y resultado y los delitos de omisión causal y resultado. Dentro de los primeros, es decir, de los delitos de omisión no causal y resultado, tenemos los que están regulados expresamente en las leyes penales y los impropios de omisión, o es decir, los de comisión por omisión, que se regula mediante una cláusula general que está en el Código Penal, que se encuentra en el Código Penal en su artículo 11, que luego mencionaremos. Y dentro de los delitos de omisión causal y resultado son aquellos que son punibles por los tipos de descripción causal, es decir, están dentro o tipificados dentro de las leyes penales. Ahora vamos a definir los delitos propios de omisión o de omisión pura. Estos delitos se perfeccionan con la sola omisión de la acción ordenada, es decir, su figura paralela sería los delitos de acción de mera actividad. Por lo tanto, aquí podemos destacar dos tipos de delitos: los delitos propios de omisión pura, comunes, y los de omisión pura de garante. Los primeros son delitos comunes, puede ser llevado a cabo por cualquier persona. En cambio, los delitos de omisión pura de garante se exige que en el autor concurran unas determinadas circunstancias o características. Por lo tanto, estos últimos son delitos especiales. Recordad esto porque es importante. El tipo de lo injusto, el tipo objetivo de lo injusto de los delitos propios de omisión pura, se diferencian la situación típica, la posibilidad de cumplir el mandato determinado por la ley, que tiene que concurrir una serie de capacidades personales en el sujeto, y también los medios e instrumentos. Y por último, la no realización de una acción tendente a cumplir el mandato. En cuanto al tipo subjetivo de estos delitos de omisión pura, pues tenemos que el dolo. El dolo, que tiene que abarcar el conocimiento de esa situación típica, la conciencia y la concurrencia de los medios, instrumentos y capacidades de la forma de llevar a cabo la acción debida. En cuanto a los delitos propios de omisión imprudentes, en este caso no existen. No existen delitos propios de omisión imprudentes. Recordad que también es una pregunta de examen. Ahora vamos a definir los delitos no causales y de resultado. Dentro de estos delitos no causales y de resultado encontramos los que están regulados expresamente en las leyes penales y los que no lo están. Son delitos no causales debido a que no existe un nexo causal entre la omisión y el resultado. Por lo tanto, es difícil atribuir la autoría de esa omisión. Para estos dos delitos tipo de delitos que vamos a definir a continuación, siempre se requiere la posición de garante. En los primeros, en los que están regulados en las leyes penales, no hay problema alguno, debido a que directamente te vas a la parte especial del Código Penal y ahí te vienen aquellos que son las omisiones típicas que están tipificadas en esa parte del Código Penal. En cambio, los segundos, los de comisión por omisión, son los más complicados, y para ello se ha acudido a una cláusula general en el Código Penal, en concreto en su artículo 11, que dice cuáles son las características para que debe reunir una persona para que sea garante de esa omisión. Este artículo 11 nos dice que serán garantes de esa omisión aquellas personas que estén ligadas mediante un contrato, ya sea contractual o legal, y también que hayan
que hayan contribuido a producir esa situación. Por lo tanto, esas personas que tengan un deber contractual o legal de ayudar, por ejemplo, a una persona y que además hayan producido esa acción o esa situación típica, tendrán esa posición de garante y por tanto se le podrán atribuir esa omisión. Cabe decir que de cara al examen he estado haciendo varias preguntas de test de grado para preparar el examen del máster, que también, como ya os daréis cuenta, la parte general de penal también entra en el máster. La mayoría de las respuestas o de la mayoría de las preguntas que se refieren a delitos omisivos suelen ser de comisión por omisión. De todas formas, si no dudáis, repasar muy bien estos delitos, si tenéis tiempo, para contestar de una forma más diligente. Pero si os pone un delito por omisión y dudáis, lo más probable es que sea de omisión por comisión. Perdonad, de comisión por omisión, a tenor del artículo 11 del Código Penal. Ese artículo, estudiárosle porque es importante. Por último, cabe hacer referencia a la estructura típica de los delitos impropios de omisión. Al haber esa figura de posición de garante, los delitos de comisión por omisión se asemejan a los delitos de acción de resultado. Por lo tanto, los delitos imprudentes de esta categoría coincidirán con los delitos dolosos de resultado que estén expresamente tipificados como imprudentes en las leyes penales. Por lo tanto, teniendo en cuenta los delitos imprudentes, vamos a hacer un resumen. En cuanto a los delitos de omisión pura, no existen delitos imprudentes de este tipo. En cuanto a los delitos de omisión no causal que están regulados dentro de las leyes penales, siempre se seguirá el principio de excepcionalidad de los delitos imprudentes, como siempre hemos hablado de ello. Y aunque no sean numerosos, sí que están tipificados en las leyes penales, en la parte especial en este caso. Y en cuanto a la imprudencia en los delitos de comisión por omisión, se asemejan a los delitos de acción y resultado y por lo tanto son semejantes a los mismos. Y por último tenemos los delitos de omisión causal y resultado. Aquí sí existe un nexo causal entre la omisión y el resultado. Por lo tanto, la autoría es más fácil de atribuir al sujeto en cuestión. Estos últimos se asemejan a los delitos de acción y resultado y son fáciles de distinguir. Podemos poner un ejemplo, como pueden ser los maltratos psicológicos del artículo 153 del Código Penal y el delito de estafas. Por lo tanto, estos delitos, hemos hablado de ellos, creo que son, quitando a mejor un poco liosos entre el nexo causal y el no causal, pero a grandes rasgos no son muy complicados. Como siempre, hoy ha sido un programa corto. Muchas gracias por escucharme. Espero que os ayude a repasar y nos vemos en el siguiente podcast.